Hoy te quiero dar un consejo con todo mi corazón. Nunca dejar la oración. Nunca dejes la oración. Es un consejo que te doy con todo mi corazón, pero es un consejo que dan sobre todo los santos. Y luego también te quiero hablar hoy un poco una confidencia personal, dos cosas que me hacen sufrir. Una de ellas vais a entender por qué tengo este respaldo tan grande que me he tenido que poner en el sillón. Me alegro muchísimo de saludarte en este día, la paz del Señor. Estamos a martes 10 de septiembre y el Evangelio es de San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Vamos a escucharlo muy atentos porque es un Evangelio verdaderamente precioso. En aquellos días, Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. ¿Cómo me impresiona esta última frase? Toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. No me digas que no es una verdadera preciosidad. Dice el Evangelio al principio: en aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Fíjate que Jesús es Dios. Cuando Jesús estuvo viviendo en esta vida en carne mortal, con su cuerpo mortal antes de su resurrección, Jesús ya era Dios. Él es Dios desde siempre, desde toda la eternidad. Cuando la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, se hizo carne, asumió un cuerpo, su cuerpo era humano, su alma era humana, pero estaban unidos a su persona divina.
Él era Dios y verdadero hombre. Pero por ser verdadero Dios, Él estaba en un contacto total, permanente, absoluto con el Padre. A pesar de ser verdadero hombre, como también era verdadero Dios, su unión con el Padre era absoluta, total, segundo a segundo, cada décima de segundo, cada instante, cada pensamiento, todo. Entonces podríamos pensar, como tenía esa inmensa unión con el Padre, que la tenía, pues no necesitaría orar. No necesitaría orar porque si su unión con el Padre era absoluta, pues sí, necesitaba orar. Fíjate que claro lo dice el Evangelio. Pasó la noche orando a Dios. ¿Por qué? Pues todo lo de Jesús es un misterio. Hay muchas cosas que no nos cuenta el Evangelio por qué. Pero seguramente una explicación muy razonable, muy adecuada, es que su psicología humana, porque él tenía verdadera psicología humana por ser verdadero hombre, su psicología humana necesitaba ese contacto con el Padre. Su psicología humana necesitaba ese tiempo dedicado al Padre, ese diálogo con el Padre, porque era su descanso. Orar al Padre, estar con el Padre, era para Jesús su alegría y su descanso. Hay una frase muy bonita que se pone en labios de María, que es: orad hasta que la oración se convierta en vuestra alegría. Orad hasta que la oración se convierta en vuestra alegría. Pues la alegría de Jesús era la oración. La alegría de Jesús era estar con el Padre, hablar con el Padre. Por eso se pasaba las horas orando, y especialmente las noches. Bueno, pues si Jesús, siendo Dios, en su parte humana necesitaba de la oración, imagínate tú y yo, imagínate nosotros que no somos Dios, cuánto necesitamos de la oración. ¿Cuánto? Y muy especialmente quiero hoy invitar a los consagrados y a los sacerdotes que seamos personas de mucha oración, mucho tiempo de oración y oración profunda. Cada día tenemos que luchar por esto. Y también os quiero invitar a todos, sea cual sea tu oración, tu vocación, que seas una persona de mucha oración y de profunda oración. Qué importante que los seminaristas oren mucho. Si quieres ser un sacerdote santo, debes prepararte viviendo santamente tu tiempo de seminarista. Y para eso es fundamental que ores mucho durante tu tiempo de seminarista.
Ahora te quiero leer, mi querida alma contemplativa, un texto precioso de Santa Teresa de Jesús sobre la importancia de no dejar la oración. Está en el libro de la vida, capítulo 19, número 4. Y dice así: una de las cosas por que me animé, siendo la que soy, a obedecer en escribir esto, el libro de su vida, y dar cuenta de mi ruin vida y de las mercedes que me ha hecho el Señor, con no servirle sino ofenderle. Es decir, yo no le servía, le ofendía, y aún así el Señor me colmó de mercedes. Que cierto, que de verdad, yo quisiera aquí tener gran autoridad para que se me creyera esto. Al Señor suplico, su majestad la dé. Que dé esta autoridad a esto que voy a escribir para que la gente lo crea. Digo que no desmaye nadie de los que han comenzado a tener oración. Si has comenzado a tener oración, no desmayes. Con decir, si torno a ser malo, si vuelvo a ser malo, es peor ir adelante con el ejercicio de ella. Si soy malo, peor orar. Yo lo creo, dice Santa Teresa, si se deja la oración y no se enmienda del mal. O sea, lo peor es dejar la oración y no enmendarse del mal. Eso sí que es malísimo. Dejar la oración y no enmendarse del mal. Mas, si no deja la oración, crea que la sacará a puerto de luz. O sea que si un alma no deja la oración, saldrá a la luz, saldrá a flote, saldrá adelante, vencerá el pecado. Si no deja la oración, terminará venciendo en su batalla espiritual. Fíjate qué importante. Hízome en esto gran batería, o sea, gran ruido, gran lucha, el demonio. Y pasé tanto en parecerme poca humildad tener oración, siendo yo tan ruin, que como ya he dicho, la dejé 1 año y medio. Y no fuera más, ni fue que meterme yo misma sin haber menester demonios que me hiciesen ir al infierno. O sea, cuando dejé la oración fue como meterme en el infierno. Oh, válgame Dios, qué ceguedad tan grande. Y qué bien acierta el demonio para su propósito encargar aquí la mano, es decir, tentarnos en que dejemos la oración. Sabe el traidor que alma que tenga con perseverancia oración la tiene perdida. Alma que tenga con perseverancia oración, el demonio la tiene perdida. Y que todas las caídas que la hace dar la ayudan por la bondad de Dios a dar después mayor salto en lo que es su servicio. O sea, si una persona ora, al final todas las caídas le sirven para bien.
Por eso, dice Santa Teresa, mucho le va al demonio en ello, en que dejes la oración. Fíjate qué texto tan precioso. Si quieres leer el texto, meditarlo, lo tienes en la entrada del blog, en mariaconnosotros.org. Si estás viendo el Evangelio en una de las redes sociales, tienes en la descripción del vídeo el enlace para poder leer el texto. Y luego os he dejado también un texto del Catecismo, el número 1116, que explica que los sacramentos son fuerzas que brotan de Cristo, con las cuales Cristo nos toca. Los sacramentos son fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, con las cuales Él nos toca. Bien, antes de terminar, entonces te quería contar dos cosas que me hacen sufrir. La primera es más pequeña, la segunda es más grande. La primera cosa que me hace sufrir es mi espalda. Tengo bastante regular la espalda. Ya hace muchísimos años que me diagnosticaron que tenía mal la espalda. Lo he heredado de mi padre, porque mi padre tiene también problemas de espalda, entonces lo he heredado de mi padre. Entonces he tenido que buscar un asiento nuevo, un poquito más blando en el respaldo, para tener menos dolores de espalda. Pero he tenido la fortuna de que se me ha roto el respaldo. Si os habéis fijado estos últimos días, tenía un sillón un poco más blando a la espalda, un sillón diferente al que suelo tener. Bueno, pues se me ha roto el respaldo. Y esto que veis aquí es un apaño que he hecho para poder utilizar el sillón hasta que arregle el respaldo. He tenido que poner un artilugio aquí, unas almohadas, porque el respaldo se ha quedado echado para atrás y no se puede poner más elevado, más derecho. Entonces, este es un apaño que he hecho para poder utilizar el sillón hasta que me lo arreglen. Primera cosa que me hace sufrir, pero eso es poca cosa, la espalda. Y luego otra cosa que sí que me hace sufrir es no llegar con mi tiempo allí donde sí que llega mi corazón. ¿Cuántas veces me ocurre que deseo poder atender más a las personas en dirección espiritual, poder llamarlas con más frecuencia, hablar con ellas con más frecuencia? ¿Cuánto desearía hacer más programas para poder estar más cerca de vosotros? Por ejemplo, estoy deseando empezar a hacer directos. Es un proyecto que tengo muy en el corazón, hacer varios directos a la semana. ¿Cuánto desearía, y el Padre Alfredo también, contestar a todos vuestros correos electrónicos? Y no llega el tiempo. Esto me hace sufrir. Me hace sufrir porque hay personas con las que deseo mucho poder hablar y no me llega el tiempo. Es un dolor para mí. ¿Y qué más os quería decir? Os quería decir que muchísimas gracias por vuestros comentarios. En la página web, especialmente, que es donde más nos gusta que comentéis, y también en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Muchísimas gracias por vuestros preciosos comentarios y por los correos electrónicos que nos enviáis. Son para nosotros una gran alegría. Esto es todo por hoy. Un abrazo muy grande, querida alma contemplativa. Que el Señor te bendiga
María te bendiga.